Usted estaba esperando escucharlo al pastor Juan. Se la hicimos, le toca el otro domingo. No contaban con nuestra astucia. La idea es edificar el cuerpo de Cristo. Damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan hoy. Gabriel, tu familia, bienvenida. Es un placer tenerlos aquí en la casa, así que le damos un fuerte aplauso a los que nos visitan hoy. Amén. Esta no es otra cosa que una sucursal de la Iglesia del Cielo, así que usted puede seguir congregándose con nosotros si así usted lo desea. Si usted viene por visitarnos la primera vez solamente y escuchar una palabra que Dios va a usar para bendecir su vida, también bienvenido. Si usted tiene su congregación y viene de visita también, no se quede, vaya a su congregación, porque usted fue sembrado allá también, pero es un placer tenerlo como visita hoy aquí también. Así que siéntase libre en esta mañana para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y compartir la palabra también, que es importante y es lo que nutre nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Eso, quiero que usted me hable fuerte ahí, que me grite un amén. Y como es de costumbre vamos a cantar, pero vamos a cantar como llamamos nosotros ministerialmente. Es decir, como yo no canto muy bonito y usted quizás cree que no canta muy bonito, no vamos a aprovechar la voz de todos para camuflarla de nosotros y cantar al Señor. Y hay un corito de esas cumbias que nos gusta un poquito así, pero con ritmo, sin ritmo, como quieras, Ringo ahí, que dice... bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, ¿verdad? Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Ahí vamos a darle a Ringo la tonada porque ahí está. Cuando usted quiera, Ringo, arrancamos. Y usted muévase un poquito, cante, aplauda un poquito, saluda a la persona que tiene al lado para que nos distendamos. Gracias a Dios estamos siempre en tiempo para que luego podamos tomar asiento y atender a la palabra. Entonces, vamos con las palmas. 1, 2, 3, 4. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Jehová, Jesús, Espíritu de poder. Jehová, Jesús, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte, para alabarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte, para alabarte y glorificarte con todo. Ahora sí. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que vuelve? Cristo es el que vuelve. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Eso. Ahora sí, saluda a la persona que tiene al lado. Yo lo invito, comparta conmigo los asientos de adelante para que podamos estar cómodos, podamos aprender y podamos también tener una lectura importante. Mientras usted saluda 2, 3, vaya tomando su asiento un poco más adelante. Ahí con la multimedia me ayudan con un sonido ahí bien worship, está de moda ahí, para que podamos aprender. Muy bien, mientras todos nos acomodamos, está también la familia de nuestro hermano Ringo, nuestra hermana Chachita, su familia, Kelly, bienvenidos también, no me olvidé de ustedes, ya son parte de la familia, y a todos los que están ahí. Ahora sí, yo les invito que vamos a concentrarnos, vamos a tratar de dar en el punto de la médula del mensaje para seguir construyendo, para seguir edificando sobre la roca fundamental que es Cristo, para que nos vamos despojando de todo viejo hombre que viene viciado con religiosidad, que viene viciado con doctrina, que viene viciado con un montón de taras que se han edificado, prácticamente como cuando uno construía con adobe, ¿verdad? El adobe no es otra cosa que paja y barro, ¿verdad? Y entonces cuando uno viene edificando con adobe, viene el agua, ¿verdad? Fuerte, ¿y qué hace? Derriba, lo lava, lo deshace. Y eso es lo que muchas veces la fe que usamos como término coloquial para la religiosidad termina siempre flaqueando,
termina siempre débil. Y por eso los mismos apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo: Señor Jesús, aumentanos la fe. Y el Señor Jesús le dijo: no se trata de cantidad, le dijo, ¿verdad? No se trata de cuánto o poco o mucho. Se trata de que si tuviera solamente un poco de fe, del tamaño de un grano de mostaza, ni siquiera dice poco o mucho, dice si tuviera fe como un grano de mostaza, tú pudieras decirle a este monte: quítate y échate en el mar, y sería hecho. La enseñanza no es que con la fe nosotros y la telequinesis podemos arrancar montes y moverlos, sino estaba dando una enseñanza mucho más profunda. Porque cuando leemos la palabra tenemos que leerla con los ojos con la que el Señor estaba hablando en ese tiempo, y trayendo ahora un rema que realmente lo que representa eso espiritualmente para nosotros. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo esclavo, estaba siendo sometido. Estaban recordando aquellos tiempos en los que su nación, hace miles de años atrás, estaban sufriendo en Egipto. Entonces sus problemas eran tantos para ese pueblo de Israel, que vivían sometidos, agobiados, colonizados, presionados por una cultura griega politeísta, de tal manera que exaltaban el culto a los dioses, a los paganos, a la mente, a la conciencia, al conocimiento. Y había una nación de Israel con sus líderes religiosos que se oponía a eso. Pero también establecían un modelo de culto que estaba viciado y que estaba cargado de dogmas y de leyes que tenían que cumplir todas aquellas personas que querían participar de esa nación como escogidas por Dios. Entonces había un conflicto tan drástico en ese momento, que lo que el Señor estaba diciendo: señores, el problema, por más grande que sea, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, está solucionado. Y mientras estemos atravesando aflicciones, pruebas, vicisitudes, ¿qué son esta leve tribulación comparado con el eterno peso de gloria que vamos a compartir con Cristo en esa vida eterna? Porque Dios nos diseñó eternos, para vivir eternamente, no para ofuscarnos y para vivir estresados estos 70, 80 años de vida, sino para que vivamos eternamente de una manera quieta y reposada, para que entremos en el reposo de Dios. Y entrar en el reposo de Dios no significa echarse con el ombligo arriba y esperar que todas las cosas le lleguen a uno, sino se trata de estar tranquilo y confiado de que Dios tiene el control. Así como Dios alimenta a las aves del campo, dice que no se levantan, ni tejen, ni hilan, así también Dios se ocupa de nuestras necesidades cuando estamos sólidos, parados en el lugar donde Él nos dejó. Dice que las ovejas estaban en el desierto, ahí las dejó Dios, pero nunca se olvidó de ellas. Y cuando una oveja se separó del rebaño y se fue, dice el Señor que fue y la buscó, la tomó y la volvió a poner con las otras 99, porque Él tiene el control. Podemos afligirnos, sí, podemos estresarnos, sí, pero siempre la palabra del Señor tiene que ser luz para nuestro camino, para poder volver al lugar donde Él nos puso, en una seguridad y una certeza de que somos salvos, de que fuimos escogidos por Él, de que Él nos creó, de que Él nos llamó a una posición eterna de gloria, y que Él suple las necesidades de nosotros, de tal manera que las bendiciones llegan a nuestro regazo. El problema es la edificación. Y cuando hablamos de la edificación, tenemos que hablar primero e identificar qué somos: la iglesia. Pero cuando estamos reunidos aquí, visible y carnalmente, somos una congregación. Diga congregación. Y déjeme decirle, la congregación ejerce una fuerza centrífuga. Usted sabe lo que es centrífuga. Las amas de casa me van a entender mejor cuando ponen en la lavadora, ¿verdad? Plic, plic, plic. En centrifugar, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando usted le pone a la lavadora a centrifugar? ¿Qué hace la ropa? Sale el agua, ¿verdad? Y queda seco. Eso es la congregación. Por eso en la congregación los hermanos a veces están las sillas llenas, ocupadas por algunas personas, y otras veces están vacías, porque la congregación los centrifuga. ¿Por qué? Porque aquí los hermanos están los que se prestan plata y nunca se pagan. Entonces se van, porque le prestaron a tantos hermanos que no les dio para pagar. Entonces la vergüenza les gana y se van y buscan otra congregación. Estoy hablando de congregación. Están aquí los hermanos que se alquilan una casa al otro hermano, el hermano no le paga el alquiler, y como es hermanito no lo puede. Aquí en la congregación está todo lo que... Aquí en la congregación está el hermanito que le mira feo, que usted siente que lo critican. Aquí en la congregación está todo. Es una fuerza centrífuga que hace que se ciernan y que se vayan y que se vayan. Y durante muchos años el Señor: hay que ir a perseguir a los que se están yendo. No, nuestro trabajo es predicar el evangelio y dar testimonio, para que nosotros seamos luz, carta abierta, de tal manera que la gente venga corriendo a los pies de Cristo para decir: yo quiero lo que tiene la hermana Deli, yo quiero lo que tiene el pastor, yo quiero lo que tiene Canelo, yo quiero esa relación con Dios, yo quiero esa provisión, yo quiero esa certeza, yo quiero esa seguridad. Pero el problema es que no nos comportamos como iglesia. La iglesia, a diferencia de la congregación, para que usted lo entienda, ejerce una fuerza centrípeta. Diga centrípeta.
Para los que no pudieron pasar física o química a un laboratorio, es un término que quiero que usted aprenda. ¿Alguien me puede definir o ayudar con sus palabras qué es la fuerza centrípeta? ¿Sí? ¿Sabe? Es una fuerza que succiona. A diferencia de la fuerza centrífuga que expulsa, la iglesia es una fuerza centrípeta que va absorbiendo y metiéndolo. Por eso cuando usted mira las películas, las imágenes o algún laboratorio en química, cuando usted se acuerda, usted tenía una bombilla de vidrio transparente que tenía ciertas medidas, que es lo que se llamaba una pipeta. Y esa pipeta usted la mete como una manguera al agua y le tapa el orificio de arriba, mientras el de abajo está en un líquido. Y entonces ese líquido queda absorbido y contenido por la fuerza centrípeta que hay ahí actuando en esa pipeta. Y eso es lo que hace la iglesia, nos absorbe para que nosotros caminemos conforme al Señor y nos posee y nos resguarda y nos da de su espíritu para que nosotros podamos caminar. De lo contrario, vamos a seguir siendo personas que van a seguir engañadas, corriendo en una rueda de hámster por producto del afán y la ansiedad, que no solo se da en el mundo, sino que se da también aquí en la iglesia para llegar. Porque usted tiene que llegar apurado. El anterior domingo le tocaba a alguien leer la Biblia, no llegó, llegó tarde y esperaba que lo llamen y estaba corriendo. El de ahora que le tocó leer la Biblia no trajo su Biblia, ¿verdad? Y así sucede porque vamos corriendo y vamos participando y nos va ganando el afán y la ansiedad. Pero necesitamos estar entendidos. No se trata de que usted hizo mal por olvidarse su Biblia, ni está mucho peor que a usted le tocaba leer la lectura y no vino. El tema es que la iglesia debe estar preparada dentro de la congregación, la manifestación de Cristo como iglesia, para que cualquiera pueda tomar el lugar del hermano que por alguna razón no vino. Y el que tiene que pasar a leer la Biblia tenga una lectura preparada que marcó su vida y que sabe que ha sido de bendición para ella y la quiera compartir con los demás. Para que no venga aquí adelante y haga la bibliomancia y abra la Biblia en el primer capítulo y en el primer libro que le pareció ahí y usted quiera leer una lectura que ni siquiera la puede leer porque por primera vez la está leyendo en su vida y le sale todavía ahí Nabucodonosor y usted ahí patina con Nabucodonosor. Por eso necesitamos ser una iglesia que vaya creciendo, que cuando venga aquí venga preparado con gozo para dar, no solo para recibir. Porque el Espíritu de Dios, lo vimos el anterior domingo, quiere darnos el reino. No se trata de arrebatarlo con violencia. No se tratan de prédicas que nos hablan al emocionalismo solamente. ¿Es malo? No. Pero lo que es mejor es tener identidad en Cristo y conocimiento. Para que cuando usted venga tenga que compartir con el hermano. Para los que comunicamos la palabra, es necesario que hablemos de algo que hemos entendido y que hemos vivido y que hemos experimentado. De tal manera que cualquier pregunta acerca de lo que estamos enseñando pueda tener una respuesta visible, tangible, palpable de lo que hemos vivido para responder con certeza. Y la persona que está haciendo la consulta, que está haciendo la pregunta y quiera recibir una respuesta, pueda tener suficiente respaldo para luego él ir a su casa y sacar sus propias conclusiones. Porque nosotros los pastores que estamos aquí, no es para que usted venga y se vuelva nuestra cola, nuestra carga. Nosotros como pastores estamos aquí para alimentar con el alimento que es Cristo. De tal manera que todos lleguemos al conocimiento. De tal manera que usted sea independiente a mí y no necesite del pastor para poder consultar a Dios. Dice que el rey David, en su momento más triste, fue y consultó al sacerdote Abimelech. Creo que así se llamaba el sacerdote, el sumo sacerdote, y le dijo: tráeme el efod, que era la vestimenta donde estaba en el pecho el urín y el tumín, porque voy a consultar a Dios. Quiero preguntarle a Dios. Pero luego llegó un momento en el que se puso un efod de lino, que era un efod que estaba destinado para los cultos de alabanza, y edificó, dice, un altar a Dios y puso el arca del pacto ahí en su casa. Y se bajó y danzó por medio del pueblo, porque hay un cambio. Antes necesitaba consultar a Jehová, ahora tenía la presencia de Dios ahí en su casa. Era una tipología de Cristo. Cuando usted viene aquí, sí necesita de un pastor que lo alimente, que lo enseñe, que le dé alimento. Pero es la tarea de usted analizar y crecer, porque de lo contrario vamos a tener una congregación que es escogida por Dios, que es una iglesia, pero que no está siendo efectiva. Diga efectivo. Durante muchos años, hay que entenderlo, es que para tener conocimiento hay que tener relación con Dios. Diga relación. Falso. No hay que tener relación con Dios. Porque usted dice, quiero tener una relación con Dios. La relación está marcada por la decisión de ambas partes de mantener una relación. Yo no sé cuántos aquí han atravesado un divorcio, están en un proceso, o se habrán separado alguna vez en su vida. Pero esa relación matrimonial se rompe y está reconocida en la ley y también en la palabra, si usted quiere leerlo, y eso es otro culto y en otra enseñanza. Pero es una relación que se determina, que se rompe, que se acaba, que concluye, en la que ambas partes renuncian voluntariamente luego de ejercer un pleito y parten los bienes en común y cada uno toma lo suyo
y decide hacer con ellos lo que quiere. Esa es una relación. Y la relación que tenemos con Dios no existe, porque Dios nos compró con precio de sangre. No hay una relación, hay una posesión. Diga posesión. Unión. ¿Usted quiere saberlo? Pablo les enseña. Vaya a su Biblia. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16 y versículo 17. Vamos a leer rápido. 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 y versículo 17, se lo leo rápidamente y dice así: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos son una sola. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay una unión. Da el ejemplo Pablo de una ramera. Una persona ha tenido tantos matrimonios y tantas identidades conforme ha tenido relaciones íntimas con la pareja contraria. Esto no se trata de relación. ¿Queremos tener relación con Dios? Sí. ¿Anhelamos? Sí. Pero estamos poseídos con Él para tener una unión de tal manera que Él y nosotros somos lo mismo. Y a eso debemos apuntar. Por eso el matrimonio que enseña Pablo no se trata de una escuelita en la que les vamos a enseñar cómo el marido tiene que amar a su esposa, ni cómo la esposa tiene que sujetarse a su marido. Pablo lo dice: maridos, amad a vuestras esposas, ¿verdad? Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por... Y vosotros, esposas, también dice, ¿verdad? Da recomendaciones, pero está mostrando una realidad de Cristo. Nosotros somos la iglesia, la esposa de Cristo. Y el modelo debe ser sacado del amor de Dios, de Jesús, a la iglesia, por nosotros, de morir, sacrificarse, entregarse hasta la última gota de sangre para pagar el precio, no solo de nuestro pecado, sino de todo el desorden que había en la creación. Y en la resurrección de Cristo, poner en orden todas las cosas, de tal manera que todo fue consumado y vuelto al gobierno de Dios. Por eso es que necesitamos entender que nuestra vida y lo que nos pasa a nosotros es algo que nos aleja de Dios. Porque lo que debería pasarnos a nosotros es que deberíamos morir continuamente a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestro gobierno, y tratar de buscar en Dios la respuesta para lo que Él quiere que hagamos nosotros y podamos caminar por esos caminos que Él preparó de antemano para que anduviésemos por ellos. De eso se trata. Entonces, si yo quiero entender esto, necesito tener un poquito de revelación histórica eclesiástica. Para que usted sepa, en el siglo XVIII y siglo XIX, por allá, los que enseñaban el evangelio tuvieron una idea y dijeron: ok, ¿a qué vamos a decir que es semejante la iglesia? Entonces dijeron: las iglesias las vamos a hacer semejante a templos. Entonces construyamos templos. Y entonces tenemos misiones, ¿verdad? La misión mundial, que empezó a levantar templos por todos lados. Tenemos la otra misión que se llama Bautista Brasileña, y edificaron templos. Tenemos asambleas de Dios, que empezaron a construir templos. Tenemos a los testigos santos, ¿cómo es, Sebastián, ese nombre? Testigos de los últimos días y no sé qué. Los testigos están ahí, construyendo templos. Desde ahí viene la construcción del templo. Entonces, ¿qué dijeron? Claro, la iglesia es como construir templos. Entonces vamos a empezar a construir templos. Y de ahí nace la frase que usted repite todos los domingos en diferentes tonos, ¿verdad? Verbales. Cuando usted le dice a su esposo: hoy vamos a ir a la iglesia. Le dice a su hijo: levántense que hoy vamos a ir a la iglesia. Y no se levantan. Y de ahí, que tenemos que ir a la iglesia. Y de ahí sale la frase de vamos a ir a la iglesia. Y la iglesia se tomó en cuenta como templo. En nuestra mente, en nuestro concepto heredado, eso, cuando usted dice: hoy voy a ir domingo a las 10:30 de la mañana porque llega tarde, ¿a dónde va? A la iglesia del nuevo pacto. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una sola. Esta es la congregación, el nuevo pacto, que en un término coloquial se llama iglesia. Por eso es que lo asociamos. ¿De dónde viene, pastor, entonces que a las construcciones le ponemos el nombre de iglesia? Cuando Cristo dejó establecido que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Desde ahí, entonces, avanzaron. Y como empezaron a construir iglesias, ¿qué vino? La doctrina de demonios, que vamos a entrar, empezó a perseguir a esas iglesias porque ya estaban establecidas en lugares. Entonces muchas de esas iglesias que se levantaron empezaron a peleárselas a los mismos líderes. Y empezaron a pelear. Hasta ahorita hay una iglesia ahí en el Cuarto Anillo que se la siguen peleando. La última pelea fue a escobazo. Porque andan peleándose en las iglesias. Entonces, los que vieron eso en ese siglo dijeron: ok, no vamos a hacer iglesia como templo porque nos están encontrando y creo que no es esto. Entonces, la iglesia va a ser un ejército. Y empezaron a sacar himnos, ¿verdad? El ejército de Dios marchando está. Somos soldaditos, himnos de gloria, ¿verdad? Van con Cristo hacia adelante, nada por detrás. Y claro, y veníamos como hablamos el domingo, porque los violentos arrebatan. Pero los violentos no es la iglesia.
Los de la iglesia son mansos. El reino lo poseen porque Cristo se los quiso dar. No tienen que andar arrebatando el reino de los cielos. Lo que están arrebatando el reino es quitándoselo de las manos a los escogidos para que no les alumbre la luz de Cristo y no puedan ser entendidos en cuanto a la verdad de Cristo, de que Él suplió en nosotros, por medio de Cristo. Dios suplió a cada uno de nosotros todas las necesidades que hay para nosotros. Sanidad para nuestro cuerpo, sí. Pero pastor, yo tengo enfermos que no se han sanado, porque hay un propósito de Dios. El barro le va a decir al alfarero: haceme esta tinaja. No, es el alfarero el que decide cómo opera. Pero la verdadera vida es la vida eterna a la cual hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Nos iremos enfermos, nos iremos en un accidente automovilístico, nos iremos de un paro cardíaco, nos iremos de un paro cardiorrespiratorio, nos iremos porque nos mordió un perro y nos dio rabia, nos moriremos por como sea, pero el Señor dará la resurrección a todos aquellos que han creído en su nombre. Y ahí no va a haber, dice, enfermedad ni tribulación, sino que habrá gozo, alabanza de continuo para alabar y glorificar a Dios. Entonces, la iglesia que se creía una iglesia militar dejó de ser militar. ¿Por qué? Porque empezaron a morir los mismos guerreros dentro de la iglesia. Porque la iglesia es el único ejército que remata a sus soldados heridos. Porque viene el hermanito de la iglesia, de los somos soldaditos, que cayó en fornicación, y entonces todos los hermanitos miraron hacia otro lado y no le dieron la bienvenida. No trabajaron, no oraron por él, sino que lo acusaron. Y sino que se burlaron y que tomaron su caso como ejemplo a la congregación para lo que no debe hacer un soldado. Entonces ese soldado murió y se fue al mundo porque no encontró en casa la restitución. Entonces la iglesia fue avanzando. Entonces ya no vamos a hacer ni templos ni vamos a hacer soldaditos. Entonces la iglesia empezó a determinarse como una familia. Y es bonito. De ahí nace el término: hola hermano. Bendiciones, hermano, porque ya la iglesia es como una familia. Cada vez va habiendo una mayor claridad y revelación. Pero también se empezó a distorsionar porque ya nadie quería ser hermano y ahora queríamos ser padres, ¿verdad? Es que usted es mi padre espiritual. Es que usted es mi padre, mi cobertura. Es que usted es mi padre, el padrecito, el papi. Y está bien como una muestra de cariño. ¿Está yendo contra eso? No, pastor. Estoy tratando de traer una medida de claridad para que entendamos. El Señor Jesús dijo: a nadie llaméis maestro y a nadie llaméis padre. Entonces, ¿está mal que yo le diga a papi Juan? No, no está mal. Pero el tema es el detalle que en Cristo somos hermanos. El papi es un cariño, un sobrenombre, lo que usted quiera. Pero en Cristo somos hermanos. Y la tarea de nosotros como pastores es alimentar. Para que usted tenga suficiente nutriente y alimento y usted pueda conocer a Cristo y usted pueda entonces tener relación e intimidad con Dios. Porque de lo contrario, usted no va a pensar como le dije, y va a ir por ahí como una hoja que se la lleva el viento, dice, ¿verdad? Salmo 1. Como un tamo, ¿verdad? Que arrebata el viento. Está por ahí sin raíces profundas y entonces anda dando tumbos y golpes, 50 años de creyente, 50 años de congregado y no ha podido solucionar su problema más sencillo: estar seguro de su salvación. Está por ahí. Y un día se cree salvo, siempre salvo, y otro día se cree condenado, reo rematado de muerte. Y no vive en paz, no vive en reposo. Con el permiso de Carmencita, Carmencita llegó y me dijo: pastor, el otro día fui a un doctor, no vamos a decir el nombre porque tampoco me lo dijo, ¿verdad, Carmencita? Fuiste, y la doctora, mientras le daba el diagnóstico, le dijo: ¿y usted va a una iglesia? Le dice: sí, yo voy a una iglesia evangélica, por lo que me contó Carmen. Entonces, claro, usted sabe que usted está pecando porque usted tiene que volver a su iglesia católica. Y Carmencita viene perseguida toda la semana con esa acusación de un profesional. Viene y me dice: pastor, quería hablar con usted porque fui y visité a un médico y me dijo que tenía que volver a la iglesia católica porque si no estoy pecando. Wow. Y yo le dije: Carmencita, ¿vos fuiste a ver a un doctor o fuiste a ver a un pastor? A un doctor. Ok. ¿Y el doctor a qué uno va? ¿A que le dé qué cosa? Medicina, medicamento. Cuando querrás hablar acerca de tu relación con Dios, como falta madurez, anda a buscar a un pastor. Cuando querrás ver a alguien que sane tu cuerpo, anda a ver a un doctor. El problema es que la iglesia ha sido su propio ChatGPT internamente. Ahí la vieron a la pastora, usted con ChatGPT, la doctora lo puede medicar a usted con lo que usted quiera y le puede hacer un triaje perfecto, ella y su celular. Pero Dios estableció médicos, galenos, para que a través del conocimiento, de la ciencia y del estudio puedan ayudarnos a sobrellevar y a solucionar problemas.
Entonces, pastor, yo no me puedo ayudar. Pablo le dijo a Timoteo, toma vino por tema de tu problema en el estómago. Podemos dar, pero hay funciones que se deben respetar. Y las funciones que tenemos nosotros es edificarnos como cuerpo de Cristo. Orar los unos por los otros sin dejar de congregarnos, para que podamos entonces ambos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, a esa misma medida. Entonces, cuando entendemos esto, entiendo que la iglesia, Efesios 4:16, si alguien lo tiene y lo puede leer, no solo es una edificación, porque es oikos. No es solo un ejército, porque debe estar vestido con la armadura de Dios, pero no peleando ni conquistando, sino firmes en la posición con la que Cristo nos hizo libres, desde la libertad, desde la santificación, desde donde Él nos puso, desde ahí caminar y predicar la verdad de Cristo. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a pecar? Sí. Pero la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y de la condenación de ese pecado. Lo que debe haber en nosotros es un eterno peso de gloria y de gracia para que opere en nosotros la voluntad de rendirnos a Dios y de pedir el auxilio para dejar de cometer esos pecados que antes los cometíamos con avidez, dice Pablo, con deseo, con ansiedad, y sino que ahora los cometemos por causa de la falta de relación y de comunión con Dios. ¿Qué dice Efesios 4:16? ¿Quién lo tiene ahí? Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Y el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las partes y las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Un organismo vivo compuesto por piedras vivas, dice Pablo. Entonces, entendiendo esta verdad, dice, los miembros van creciendo y ayudándose mutuamente. Por eso yo los insto a que ustedes se saluden, que conozcan, que tengan relación, que tengan coinonía, que tengan comunión, que se junten los que tienen mayor afinidad y así vaya creciendo el grupo. ¿Por qué? Porque cuando hay relación, entonces hay una ayuda mutua. Usted se conoce, usted ayuda, usted sabe de qué cosa tiene necesidad su hermano y en usted hay la posibilidad de ayudarlo porque Dios le dio la posibilidad. Usted lo ayuda y no estoy hablando económicamente, únicamente. Estoy hablando con una palabra de oración, con una palabra de ayuda. Quizás el hermanito está durmiendo en una catrera, en puro parrilla y sábana, como dormía el hermano Samir. Y usted tiene un colchón ahí guardado que no lo está usando. Entonces usted entiende que tiene y le da ese colchón porque para usted le estorba, pero para el otro puede ser la cama de su sueño. El jardín del Edén para fructificar y multiplicarse. Por eso necesitamos tener pero usted tiene cosas ahí en su casa que las guarda, las atesora y son basura para usted, pero para otro puede ser tesoro. Hay un dicho aquí en Bolivia, ¿verdad? En Santa Cruz, que la basura de uno es el tesoro de otro, ¿verdad? Yo lo aprendí eso con mi hermano mayor, porque él compra y vende y ve. Hay gente que desecha cosas y las vende por basura, pero esas cosas las compra otro porque las necesita, porque son parte importante para un proyecto que está empezando, terminando o concluyendo. Por eso necesitamos congregarnos. No solo vernos la cara los domingos. Esto no se trata de venir los jueves y los domingos. Se trata de salir un poco de aquí y empezar a tener intimidad para que conozcan tu casa, para que puedas recibirlo, para que puedas alimentarlo, para que puedas tratarlo. Dice la palabra del Señor que le dijo, venid benditos de mi Padre, entren en el gozo del Señor, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, porque cuando tuve sed me dieron de beber, porque cuando estuve preso me visitaron en las cárceles. Y le dijeron ellos, Señor, pero ¿cuándo hicimos esto contigo? Y el Señor les respondió y les dijo, por cuanto lo hicieron con uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Usted viene aquí a la iglesia, Señor, quiero bendecirte, exaltamos tu nombre, te alabamos. Y el hermano ahí a su lado ni sabe qué se llama, ni sabe si desayunó, ni sabe si va a almorzar, ni sabe si va a ir a cenar, ni sabe si se va a ir a pie a su casa. No sabe el sacrificio que está haciendo en el cuerpo para llegar aquí y verle la cara a usted, hermano. Entonces despojémonos un poco de nuestra miseria en la que vivimos, ¿verdad? Porque cuando empezamos a medir la miseria nos vamos a dar cuenta que mi miseria no tiene nada que ver con la miseria del hermano que tengo al lado. Porque yo por lo menos tengo auto, el hermano viene a pie, viene en micro. Y ese que viene en micro por lo menos tiene casa en alquiler, el otro no tiene dónde vivir, en alquiler debe 3, 4, 5 meses. Ya no sabe qué excusa inventarle. Y si nos vamos a ese que por lo menos tiene una casa, hay otro que está en la calle que no tiene ni siquiera cómo deber el alquiler. Y ese que está en la calle por lo menos vive de la sobra y come pollo y come carne de vez en cuando. Pero nos vamos a África y allá no tienen alimento ni agua.
Y entonces cuando nos vamos más al fondo, nos vamos dando cuenta que mi miseria, oiga, es riqueza comparado con lo otro. Pero necesitamos salir de nuestra, póngale el término que usted quiera, para empezar a mirar con ojos de amor. Y empezar a ver que lo que yo que tengo, que parecía que no era nada, es mucho en las manos de Dios para bendecir al pobre. Y así glorificar a Dios. Porque así se glorifica a Dios. Así se alaba a Dios. Así se bendice, porque Dios nos dio a cada uno una medida de Él, para que podamos esa medida darla. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Y el que tenía 5 talentos produjo otros 5, el que tenía 2 talentos produjo otros 2, pero el que tenía 1 talento fue y lo enterró y tuvo miedo. Cuando vino el señor del talento, le dijo: ¿qué hiciste con el talento? Lo enterré porque tuve miedo. Ay, siervo inútil, pudiste haberlo metido al banco, ganado intereses, y esos intereses me los hayas dado por último. Dejemos de ser inútiles y empecemos a entender por qué. Y el problema no es usted, el problema ha sido el sistema. Diga, el sistema. Ese sistema del mundo que ha penetrado las congregaciones, no la iglesia, las congregaciones, por medio de enseñanza de doctrina de demonios. Ay, pastor, tengo miedo. Lo que tiene que ver con demonios es muy diabólico. Es con pactos satánicos, con gatos muriendo, siendo sacrificados, con el juego de la Ouija, con el juego de, no sé qué otros juegos habían ahí, Santa Catalina. Y estoy seguro que usted sabe otros nombres por ahí que yo no sé. Pero déjeme decirle que la doctrina de demonios a la que Pablo habla no es lo que creemos que realmente es prácticamente libertinaje y pecado y todo lo que es contrario a Dios con una bandera. Por eso cuando leemos el anticristo, creemos que el anticristo va a venir y se va a levantar y se va a oponer a todo lo que se llama Dios. Dice la palabra en Apocalipsis que antes de levantarse contra todo lo que se llama Dios, hay 3 años y medio donde Él va a gobernar y va a haber paz, de tal manera que todo el mundo va a adorar al anticristo. Pero entonces después de 3 años y medio dice que Él va a mostrar su verdadera cara. Y entonces uno cree que lo va a identificar. No, Juan decía: hay ya muchos anticristos entre nosotros que están dentro de la iglesia. Las cartas que usted tiene en su Biblia son cartas a la iglesia, no son cartas a los mundanos. Y cuando usted ve doctrina de demonios, ve anticristo, ve Satanás, es porque están dentro de la iglesia y la iglesia no los está identificando. Están aquí operando en la congregación. Y están enseñando muchas veces, no solo desde el púlpito, sino desde los lugares. Y por eso necesitamos entenderlo. Y vamos a leer rápidamente 1 Timoteo 4, 1 al 3. Se lo voy a leer para que usted tenga versículos y vaya anotando. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, le está hablando Pablo a Timoteo, algunos apostatarán de la fe, ¿verdad? Escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía, mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y empieza a explicar cuál es esa doctrina de demonios. Dice: van a haber gente que va a apostatar de la fe, que van a oír espíritus inmundos, que van a dar doctrina de demonios. ¿Y por qué? Porque tienen la conciencia cauterizada, porque no saben lo que es bueno y es malo. Perdieron la sensibilidad del Espíritu Santo, pero están ahí ministrando en la iglesia. Y esos que están ministrando en la iglesia te van a enseñar esta doctrina de demonios, que es: prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y aclara: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Vamos a Gálatas, vamos a leer varios versículos ahora para establecer el fundamento. Gálatas capítulo 1, está un poquito atrás. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: estoy maravillado, le dice Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, lo aclara. Fueron para seguir un evangelio diferente. No es que hay un evangelio bueno y hay otro que es diferente y que es malo. Es el mismo evangelio, pero pervertido. Por eso Pablo lo aclara: estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado de que os llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 4, 8 y 9
un poquito más adelante. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4, versículo 8? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Porque Pablo va aclarando. Es que yo quiero que Dios me conozca. Es que yo quiero conocer a Dios. Yo levanto la mano, Señor, quiero conocerte. No se trata de que usted lo conozca a Él, sino que Él lo conoció a usted primero. Cuando usted llegó aquí y leyó la oración y dijo, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, déjeme decirle que su nombre ya estaba anotado antes de que usted lo pida. El problema es que cuando usted vino y lo pidió, usted se dio cuenta de que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y ahora hay luz en sus ojos y en su corazón y en su conocimiento. Y esto no es por causa de que usted lo aceptó y gritó más fuerte o oró en su corazón, sino porque a Dios le plació llamarlo desde antes de la fundación del mundo y establecerlo para una tarea específica. Por eso necesitamos ser profesionales, conocedores, competentes de este nuevo pacto. Y Pablo enseña nuevamente y dice, mas ahora conocen a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Y cuáles son esos rudimentos? ¿Cuáles son esas esclavitudes? ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuál es esa doctrina de demonios? Lo aclara en el versículo 10, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hay trabajo en vano con vosotros. Me temo de ustedes que todo lo que les enseñé ha sido en vano. Y luego más adelante dice, Gálatas, insensatos, por ustedes vuelvo nuevamente a tener dolores de parto. Para que vuelvan a entender nuevo. Vámonos a Colosenses. Sigue pastor dándonos. Primero, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo empieza a debatir con los Gálatas. Empieza a decir, Gálatas insensatos, ¿por qué los embrujaron? ¿Por qué los hechizaron? ¿Por qué volvieron otra vez al camino en el que ustedes andaban como paganos? Porque el pagano y el legalista es lo mismo. Entonces viene Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice así Colosenses capítulo 2. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego aclara, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora está hablando con otra iglesia de Colosas. Lo había hablado con la iglesia de los Gálatas. Y está yendo a los Colosas. Y también está el mismo problema, porque la misma doctrina de demonios estaba metida en todas las ciudades donde había una congregación. Y entonces empieza a aclararle, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, dando culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, y en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, como lo leyó la pastora, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, versículo 20, en cuanto a los rudimentos, miren la palabra, otra vez, rudimentos. Si vamos a aprender esa palabra, rudimento, ¿por qué está metida en la Biblia ahí? En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y voy a ser duro en un ejemplo. Es que aquí el que suba no va a subir de pantalones a administrar, porque este es el lugar santísimo. El lugar santísimo es usted. La forma del lugar santísimo, el lugar santo ya desapareció. Cristo lo abolió en la cruz del Calvario. Y entonces usted hace una doctrina de que aquí nadie sube de mujeres con pantalones. ¿Ustedes creen que esa doctrina va contra los apetitos de la carne? No, es buena, es honorable. ¿Por qué? Porque si hay una mujer que está aquí con un pantalón ceñido, el hermano que está allá abajo, que está divorciado hace 40 años, ¿verdad? En vez de mirar a Cristo y adorar y acompañar en la oración, va a estar perdido. Es bueno, pero no pelea con la carne, porque el hecho de que la hermanita no suba con pantalón no va a hacer que el viejo lascivo que está sentado en primera fila, que no ha sido alumbrado los ojos de entendimiento, cambie, porque lo único que cambia es Cristo. Pero entonces empezamos a pelearnos por esto, porque la hermanita quiere cantar con un pantalón y ahora empezamos a definir qué tan apretado el pantalón no se puede. Y empezamos a pelearnos ahora.
¿Pantalón campana sirve? Pantalón de tela, holgadito, para que no se note. Y esa figura solo la conozca el esposo. Y descuidamos a Cristo. Y empezamos a decir, a ver, ¿con qué deja de pecar menos el hombre? La única solución para que el hombre deje de pecar es Cristo. No hay otra. Pero por eso debemos despojarnos. Entonces, ¿qué es lo que creemos que es? Es un libertinaje, es pecado. No, claro, es que la doctrina de demonios es todo lo que nos lleva a rendir y vender nuestra alma para que el diablo nos entregue la riqueza. Claro, y usted empieza a mirar ahí. Claro, Katy Perry, claro, pacto con Satanás. El conejito malo, ¿qué se llama? Todingo saben, en su mente lo estoy leyendo y en sus labios también, Bad Bunny. Eso es lo que no saben. No, pacto con el diablo. Paquita, la del barrio, rata inmunda. Y empezamos a jugar. No, es que ellos tienen pacto con el diablo y eso es satanismo y eso. Pero está aquí. Esto es como el ejemplo de aquel arquitecto que construyó su ciudad fortificada, ¿verdad? Y empezó a levantar muros y puso sistemas contra ataques, ¿verdad? Y la gente que estaba en la ciudad se sentía segura. Pero entonces el verdadero enemigo que ellos esperaban que esté afuera había estado adentro. De tal manera que el arquitecto de esa ciudad, que era el verdadero enemigo, empezó a levantar los muros cada vez más altos. Entonces la gente creía que estaban levantándolos por seguridad y se sentían más seguros. Después empezó a ponerle a las ventanas de las casas barrotes. Y la gente empezó a sentirse más segura. Y luego empezó a ponerle tranquera a las puertas. Y la gente pensó que era por sentirse y se quedaron bien. De tal manera que cuando se dieron cuenta eran presos de su propia seguridad. Por eso la palabra dice, cuando digan a ustedes paz y seguridad, entonces vendrá, dice Mateo, el fin de manera repentina. Y esto es lo que debemos entender. Es el mismo arquitecto el que ocasionó ese daño. La verdadera amenaza, cuando hablamos de esto, que es doctrina de demonios, no es lo que viene de afuera, no es la rebelión contra las normas, no es predicar contra el libertinaje, porque aquí no necesitamos hablarnos de libertinaje, porque todos tenemos una medida de Cristo, una medida de conciencia, de que sabemos que la fornicación no agrada a Dios, de que el adulterio no agrada a Dios, de que el robo no agrada a Dios, de que el asesinato no agrada a Dios. Todo eso lo tenemos escrito en nuestro ADN espiritual, lo sabemos. Pero lo que debemos identificar es todo aquello que está siendo sutilmente predicado y que va en contra de una rendición absoluta a Dios y haciendo el culto hacia el hombre, hacia la persona. Y Pablo le aclaraba eso. Lo que realmente entonces es esa doctrina de demonios es llevar una exageración de la moral hasta convertirla en un control religioso. No, es que, hermano, usted tiene que venir a orar aquí a tal hora y de esta forma vamos a orar. Y empieza a pelearse. No, que el modelo de oración, pastor, es la oración del Padre Nuestro, porque eso está ahí. Y eso Dios la enseñó. Y dijo, todas veces que quieran orar, oraréis así. Y empezamos a debatir si esa es la oración magistral, si es el único modelo de oración, si no podemos tener comunión con Dios. Entonces la iglesia queda dividida. Y como no sabe qué posición tomar, deja de orar, deja de tener comunión, se aleja de Dios, se enfría. Y es como cualquier tizón que saca del fuego. Usted lo separa, ¿qué pasa con ese tizón? En algún momento deja de arder. Hasta que se apaga. Y luego que se apaga y usted lo deja por ahí afuera, aparece un animal de 4 patas y se orina en el tiesto. Sobre el llovido, mojado. Por eso necesitamos ser una iglesia madura. El problema es que para pervertir un mensaje, el ataque frontal suele fracasar, porque cuando creemos que viene la doctrina de demonios, no viene con un ataque frontal a negar la existencia de Dios, ni a negar la divinidad de Dios. Viene a decir lo que usted tiene y está predicando el evangelio es verdad, porque Cristo nos hizo libres y Cristo nos dio vida eterna. Pero ahora para eso, usted además de aceptar al Señor Jesús, que para empezar, Él nos aceptó a nosotros y no nosotros a Él, pero seguimos, te falta algo. ¿Qué cosa? Bautizarte. Venga a bautizar. La persona no entiende por qué se tiene que bautizar. La persona no sabe por qué se bautiza, pero sabe que se tiene que bautizar porque hay una presión en la congregación que lo está viendo a usted servir y nunca se bautizó. No, es que te falta recibir al Señor, te falta bautizarte, ¿verdad? Te falta esto, te falta esto otro, te falta esto otro, te falta esto otro, te falta esto otro. Y usted viene aquí a que el pastor le vea la costura para decirle qué es lo que le falta. Y hay una dependencia, no de Dios, sino del siervo.
Y cuando yo dependo más del siervo que de Dios, entonces estoy poniendo mi mirada no en Cristo, sino en un hombre. Y la palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Venga a donde el pastor y vea el compromiso que hay para que reciba un alimento y usted tenga relación con Dios. Porque si lo que genera el pastor cuando enseña es una dependencia hacia él, para que usted venga y le pregunte qué es lo bueno, le pregunte qué es lo malo, le pregunte si puede escuchar esto, si puede comer esto, si puede tomar esto otro, si puede participar en esto, si no puede participar, entonces usted no está pensando y no está teniendo relación con Dios, porque el pastor no lo va a salvar. El que lo va a salvar es Cristo, y ya lo salvó y le dio una medida de su hijo para que esa medida se desarrolle en usted. Entonces, no seguir paralizados en esto. Ahí, Juan Andrés, ¿me estás moviendo en la presentación? Sí. El engaño, maestro, no es pescar más, es creer que necesitas más de Dios. Requisitos para estar bien con Dios. Y así es que el enemigo nos aleja y nos pone Jesús más los requisitos que estamos poniendo según la doctrina, según nuestro evangelio, según lo que pensamos, según lo que es que te falta Cristo, y venir los martes y los jueves de enseñanza y al curso A y al curso B y al curso C y participar en estos eventos, porque de lo contrario, como líder te desechamos. ¿Está mal? No, hay una medida de crecimiento con ayuda para que usted crezca, pero ese no es el fundamento para que la persona crezca libre, de tal manera que entonces venir a la iglesia ya no se nos hace agradable y añorado por nosotros, sino que se nos vuelve una carga. Porque hoy tengo que preparar a quienes van a leer la lectura, y como no viene el hermanito, tengo que venir yo, y empiezo entonces, y empiezan las molestias, y empiezan las quejas. Y cuando tenemos la oportunidad de tener el micrófono, ocupamos la oportunidad para decir lo que queremos. Y en vez de edificar el cuerpo de Cristo, lo que hacemos es separarlo. Pablo le decía a los Gálatas, ustedes, y a los colosenses, ustedes lo que servían antes a otros dioses sin saber que eran otros dioses, ¿cómo ahora van a volver nuevamente a estos rudimentos, a estos estoichea? ¿Qué son estos estoichea? En el pensamiento griego de lo que sucedía en ese momento, cuando el Señor Jesús estaba hablando por medio de Pablo y dando esa revelación escrita para que todos los destinatarios de esa carta puedan saber, tenían que entender que en ese tiempo había un pensamiento pagano de culto y de transacción, donde esos griegos tenían dioses para todo: dioses de las moscas, dioses de los ríos, dioses de los peces, dioses del Olimpo, dioses de la guerra, dioses de Artemisa, dioses de la sexualidad, dioses del carnaval, el mamón y todo lo que usted ha escuchado por ahí. Habían dioses para toda cuenta. Entonces el paganismo, que vivía bajo ese pensamiento, decía: ok, voy a presentar mis ofrenditas, voy a presentar este sacrificio, y si le oro al dios del río, entonces el río va a aplacar su ira y no va a destruir mi cosecha. Y entonces vivían bajo ese rito transaccional de culto. El templo de Jerusalén entró en esa movida, de tal manera que los fariseos también entraron en ese negocio, de tal manera que cuando alguien venía a querer presentar su ofrenda y su sacrificio, tenía que traer su moneda, y antes de entrar al templo para comprar las tórtolas y los palominos y los becerros, que eran los únicos que estaban autorizados para presentarse ahí, si es que usted no traía uno que pasaba el examen, como en la revisión técnica vehicular ahorita, ¿verdad? Usted lleva su auto donde estos amigos, los policías, puede estar perfecto, pero ellos algo le pillan. Algo le pillan. Eso pasaba con los fariseos. Llegaban con su corderito blanco, pero lo inspeccionaba el sumo sacerdote y decía: no, este está mal, tiene una manchita afuera, tiene que comprar aquí. Aquí tenemos corderitos a buen precio. Paganismo empezó en ese negocio. Por eso el Señor Jesús, cuando entró al templo, se molestó y agarró la mesa de esos cambistas y las tiró, y agarró su azote y empezó a abrir las jaulas donde estaban los animales y los palominos, y esos empezaron a salir en la orilla del templo, en el mismo templo, en la explanada del templo, y nadie podía decirle nada. Los fariseos se asustaron, los cambistas se callaron. Un solo hombre con un azote y una cuerda. El templo participaba de eso. Entonces viene Pablo y le dice a Gálatas: insensatos, ustedes que fueron conquistados por Dios, otra vez están volviendo a esto. Antes ustedes eran paganos y presentaban sacrificios porque creían que así las divinidades iban a aplacar su ira contra ustedes, pero ahora vuelven a estos rudimentos, a estos estoicheas, a estas cosas nuevamente a presentar, donde te dicen: no toques esto, ni manejé, ni lo miré, ni lo codicié, ni comas esto, ni participé de esta fiesta, o participá de esta otra fiesta, y tenés que hacer esto, y tenés que cumplir esto otro. Pablo le dice: Gálatas, insensatos, están participando lo que para ustedes antes era paganismo, ahora para ustedes es legalismo. No cambiaron, solo se cambiaron de etiqueta. ¿Ustedes recibieron el Espíritu de Dios por la predicación de la palabra o por qué? ¿Acaso Cristo no se les reveló a ustedes?
Pablo lo enseña. El legalismo y la hechicería es igual que esa doctrina de demonios que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, hay que tener cuidado de esto. No es de lo que vos se te ocurre que está bien, sino predicar la suficiencia de Cristo, para que el hombre entienda que separado de Él nada puede hacer. De que el hombre no es el sujeto de la adoración. La adoración es a Cristo. El hombre no puede hacer absolutamente nada separado de Él. Por eso la palabra dice: separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Entonces, como congregación, dejemos de participar en esto. Que no mire, que no guste, que no toque, que ni siquiera lo piense. Que era lo que hablaban a través de los colosenses. Este es el problema como el de la panadería. Viene el dueño del pan, de la panadería, y te da la receta del mejor pan casero que hay. Usted tiene la receta perfecta y quiere agarrar y hacer el pan, y se mete en la panadería. Y uno de los de la panadería entonces le dice: mira, esa es la receta del pan, pero para que este pan funcione y sea perfecto te falta algo. Tenés que amasarlo el doble de tiempo. Y ahí el panadero amasándolo. Y le dice: pero además tenés que amasarlo cada luna nueva. Esperar una luna nueva para amasar el pan. Y cuando ya lo amases el doble de tiempo en una luna nueva, tenés que ponerte guantes blancos para hornearlo. Y tiene que ser guantes blancos de látex, de preferencia de esta marca. Es que el vino tiene que ser vino amasado con pie y preparado en el lagar para que sea la Santa Cena. La persona que va a hacer el pan termina afligida. ¿Por qué? Porque ya no se preocupa por hacer el pan, se preocupa por conseguir los ingredientes para hacer el pan. Y pierde la noción de lo que representa eso. Otro ejemplo es el trabajador, el obrero, ¿verdad? El obrero que trabaja 80 horas al día, que a las 3 de la mañana sigue mandando mails, que cuando hay feriados él se queda a trabajar, que cuando hay fines de año él se queda a trabajar. Estoy hablando de alguien que conozco bien. Porque cree que va a recibir así una palmadita del jefe. Porque cree que va a recibir una palmadita de Dios. Y viene, y está, y da por aquí, y por allá. Y pierde la alegría de vivir en la libertad de Cristo. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 5: Gálatas, estén firmes. Está pues firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. No para que andemos como rudimentos, empezando a alinearnos, porque ese toiché es alinearse. Dejemos de andar en esos rudimentos en los que a nosotros nos hacen caminar con esta necesidad. Hay gente que tiene la conciencia cauterizada. Y uno piensa que el que tiene la conciencia cauterizada, se los explicaba, es alguien que ya decidió hacer el mal de continuo y ya no siente de parte de Dios. Muchas veces la conciencia cauterizada está aquí en la iglesia, y no porque haya una maldad en la persona, sino que porque la persona empezó a tener tanto seguimiento y tanto cumplimiento teológico y tanto cumplimiento ceremonial en la iglesia, que deja de preocuparse de Dios porque empieza a venir a mirar. Es que tengo que abrir la iglesia a las 9:30. Es que tengo que prender los aires acondicionados. Es que tengo que prender la tele. Es que tengo que sacar la telaraña. Es que tengo que ver que las ventanas no tengan tierra para ver si no viene una hermana criticona y me dice esto. Que tengo que ver que debajo de las sillas no haya chicle. Y que tengo que venir a limpiar acá. Y que tengo que abrir. Y que tengo que... Y deja de participar en la congregación. Deja de participar del mensaje. Aparentemente son cosas buenas para la comunidad, pero lo bueno no es lo necesario. Estaba Marta y María. María se sentó a los pies del Señor Jesucristo mientras el Señor enseñaba, y Marta estaba ahí con los quehaceres de la casa, horneando, limpiando, preparando todo. Y hasta que no aguanta un momento y dice: maestro, maestro, maestro. Marta, ¿por qué no le decías a María, que está ahí sentada en primera fila, sentadota ahí, no viene y me ayuda? Porque estas cosas que me están sobrepasando para darte comer a vos y a los apóstoles. Eso dice en la Biblia, Mauricio habla hoy. Entonces el Señor Jesús le dice: María, Marta, 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 tan ajetreada en los afanes de la casa. Está bien, pero te digo que María escogió la mejor parte. De eso se trata. Es que venimos a la iglesia buscando cómo. Es que me tengo que poner esta blusa, me tengo que poner esta camisa para que no me critique la hermana, porque tengo que ir más hermosa. Venga, que su alegría y su gozo sea estar con los hermanos, porque ya Cristo está en usted. No venga a buscar a Cristo, traiga la medida de Cristo que hay en usted, para que todos nos gocemos en Cristo. Para que todos nos gocemos. Entonces, este día nos gozaremos con Jesús, pero no el nazareno ya, sino el resucitado, el Cristo. Cristo murió como Jesús, pero resucitó como el cuerpo de Cristo, como la iglesia. Entonces, traiga la medida de Cristo que hay en usted, para que pueda entonces usted demostrar que Dios es real. Una medida de perdón, para que podamos ver: oh, Dios restauró su matrimonio, gloria a Dios. ¿A qué psicólogo fueron? No fuimos a un psicólogo.
fuimos a la presencia de Cristo y entonces nos encontramos ahí y nos vimos desnudos y miserables. Y entonces Dios nos entendió y nos hizo ver lo mal que éramos nosotros con Él. Ni siquiera me hizo ver el problema de mi pareja, me hizo ver mi condición. De tal manera que cuando veo que Cristo me amó con esta condición, entonces, ¿qué es esto para no poder perdonarlo? Y entonces Dios restaura el matrimonio. Dios restaura la familia, los hijos. Dios da la necesidad y suple lo que necesitas para ejercer el ministerio. No pidas. Hay un himno hermoso, una palabra que usan los griegos y le dice: Dios, no me des más de lo que necesito para que me olvide de ti, pero tampoco me des menos para que no peque contra ti. Dios da la medida exacta. Por eso necesitamos sacarnos esos requisitos espirituales que no hemos venido, porque lo único que produce son creyentes agotados. Ya estoy cansado. Le voy a decir al Señor que ya son 40 años de ministerio. Quiero tirar la toalla. Hoy que levante otro. No soy mejor que mis padres, dijo Elías. Y vino Dios y le dijo: a ver, Elías, come, te voy a mandar una tortita cocida, otro pan, te voy a dar agua, y de ahí nos vamos a sentar a hablar yo y vos. Porque hay ¿cuántos profetas que no habían doblado su rodilla? ¿Alguien sabe? Hay un número ahí, investíguelo. Pero hay una cantidad abundante de personas. Vos no te creas que sos la Coca-Cola del desierto. Aquí estás cumpliendo una misión. Pero ahora, ya que querés descansar, vas a ir, vas a descender y vas a encontrar a un hombre llamado Eliseo y lo vas a ungir como tu sucesor y vas a buscar a un Jehuel para que sea también el otro sucesor. Y ahí te voy a llevar en un carro de fuego nomás, porque ya. Porque ya me cansaste. Señor, ¿por qué te llevas a las personas? Porque Dios estableció tiempo. No los comprendemos, sí. No lo sabemos, sí. Causan dolor, sí. Pero el dolor ni la incomprensión de lo que sucede debe superar nuestra hambre y nuestra necesidad de sometimiento a Cristo. Someteos pues a Dios bajo su mano poderosa. El someterse es voluntariamente. Llevar mi yugo es voluntario. El problema es que el legalismo también es voluntario. El yugo del legalismo también es voluntario, porque nadie viene y se lo pone en la cabeza, sino que la gente, por querer atender a Dios y porque son llamados y quieren hacer las cosas perfectas para Dios, se entregan voluntariamente para que vengan y le pongan un yugo y lo empiecen a cansar con cosas que no son Cristo. Que son buenas, sí, lo dice Pablo. Son buenas, Colosenses capítulo 2. Versículo 20. Pero no tienen poder contra los deseos de la carne. Lo único que te va a cambiar es Cristo, no estos rudimentos. Como iglesia necesitamos todos los días reconocer nuestra incapacidad y llegar a los pies de Cristo para recibir de él una palabra. Nos gusta que venga un profeta y nos ministre: hoy Dios abre los cielos y cae bendición sobre tu casa. Hoy Dios te entrega esto, hoy Dios te da aquello, hoy Dios te sana. En el nombre de Jesús, levántate. Sí, sale, pasa. Pero mientras no suceda, mientras no acontezca, nos vamos a ir de la iglesia, nos vamos a ofender, nos vamos a molestar con Dios porque no lo hace con nosotros. ¿Por qué lo hizo con A y no lo hizo con B? Si yo vengo, si yo ministro, si yo estoy aquí, si vengo 30 años a la iglesia sirviendo y a este hermanito que recién llegó Dios lo sana, ¿voy a entrar en eso? ¿Voy a entrar a reclamarle a Dios este pequeño tiempo en la tierra comparado con el eterno peso de gloria? El Señor dice: vengan y hagan tesoro, no en la tierra, sino en los cielos. Pero el problema es que lo queremos aquí, lo queremos ahora. ¿Y cuál es el fruto, pastor, entonces, para saber cuál es entonces el evangelio correcto? El evangelio que predica te da libertad. Te hace entender de que no hay ninguna condenación ahora, que el peso y la consecuencia del pecado para los que estamos en Cristo ya no tiene problema sobre ti, que hay una medida de gracia sobreabundante para ayudarte a vencer y para salir victorioso hasta que Cristo te llame a su presencia o Él venga por ti a esta tierra. O simplemente te está produciendo un sistema en el que tenés que someterte, tenés que ser parte del engranaje, tenés que venir y trabajar, tenés que sufrir, tenés que esto y tenés que lo otro. Eso no significa, pastor, entonces que yo pueda hacer lo que me dé la gana. No, se trata de que si yo agrado a Dios, amo a mi hermano, amo a mi prójimo. Entonces yo vengo más temprano y ayudo a limpiar a la hermanita que está limpiando. Porque hay un deseo de servir a mi hermano y de limpiar la silla para que venga el hermanito y ponga sus pompis en una silla limpia.
Entonces vengo y preparo algo para compartir con los hermanos, porque me leo una lectura que a mí me edificó y que anhelo compartirla con los hermanos para darle testimonio, para que no solo venga aquí a leer y a recitar como si fuera un poema, sino que venga y transmita una realidad de lo que Cristo hizo en mi vida cuando entendí esa palabra. De dar un testimonio por la comprensión, pero no venimos aquí para edificar testimonio solamente, sino porque un testimonio es una muestra de que Dios sigue operando. Entonces a mí me anhela y me da fuerza para seguir anhelando a Dios, para seguir buscando de Él, para que Él haga conmigo algo también que yo pueda testificar. Y eso es lo que Dios está buscando: adoradores en espíritu y en verdad, que con conocimiento de una total dependencia, firmes, dice Gálatas, en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no volvamos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando usted vino aquí, no viene a defender una religión. Es que yo estoy en la religión correcta, es que yo tengo la doctrina correcta, es que nosotros tenemos la sana doctrina, es que nosotros somos la iglesia escogida. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está expandida en toda la humanidad. Y esa es la orden, de ir y predicar y hacer discípulos, no de debatir, no de pelear, no de ir a darle con un mazo a la Virgen, sino de dar un testimonio de que Cristo puede usarme a mí. Y también, como fecundó a Jesús de Nazaret en el vientre de esa Virgen, estaba fecundando al Cristo eterno en mí ahora. ¿Lo entiende? Si no, escúchelo y repítalo. Es que ya no me peleo porque la Virgencita si puede hacer milagros, no. Si es intercesora, no. Porque ahora el intercesor es Cristo. ¿Para qué la voy a molestar a la Virgencita? La dejo que descanse en paz. Y hablo con el Cristo eterno, que está a la diestra de Dios Padre, solícito para pedir por nosotros. Y nos dejó a su intermediario, el Espíritu Santo, que sabe de qué cosa tenemos necesidad aún antes de que se la pidamos. Entonces, ¿por qué voy a entrar en una discusión teológica si Cristo es verdad y es vida? ¿Quién te sanó?, le dijeron al ciego de nacimiento, ¿no? Me sanó un varón que se hace llamar Jesús. ¿Y qué decimos de él? ¿Que es profeta? ¿Que es pastor? ¿Que es apóstol? ¿Que es evangelista? ¿Que tiene una congregación? ¿Qué decimos de él? Pues no tengo ni idea quién es. Yo no sé si es profeta, no sé si es apóstol, no sé cuántos años de ministerio tiene, no sé si tiene 50 años en Cristo, no sé si paga sus impuestos, no sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y los otros se enojaban y decían: pero a ver, de nuevo, del principio, como esa madre, ¿no?, que le pregunta a su hijo y no le da la respuesta, ¿no? A ver, de nuevo, decime, ¿cómo fue que te sanó? Se lo he dicho tantas veces y no entienden. A ver, yo estaba ciego, él vino, escupió en la tierra, hizo barro, me la puso en los ojos, me mandó al estanque que me lave y ahora veo. Pero de nuevo, el mundo no entiende porque está su sentido enceguecido. No pueden ver con la libertad que Cristo te hizo libre. Pero ahí está la gente haciendo doctrina para sanar ciegos, escupiendo en tierra. No. Una medida de Cristo. Una medida de Cristo hermosea el rostro, hermosea a la persona. Uno lo ama. Y busqué, dice, ¿no?, entre la multitud aquel que ama mi alma. ¿Verdad? ¿Cómo? Así es, Ringo, ¿verdad? Y amé aquel que ama mi alma. Y él me oyó. Clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuáles son tus temores hoy? Entrégalos en la mano de Cristo, porque Él te libró, porque Él te dio de su vida eterna. Y la medida de Cristo que está en usted te hace poderoso para vencer las pruebas y las tribulaciones. Te da la medida necesaria que necesitas para seguir caminando en Cristo. Pero necesitamos saber y reconocer que en Él somos libres. Cualquier otra enseñanza, cualquier otra doctrina que quiera venir a establecer un sistema de pensamiento, entonces quiere decir que usted no está pensando y estamos out. Necesitamos que usted piense, que usted escudriñe estas palabras y que vaya y la lea, que tenga intimidad con Dios, que sea como los debería, para que pueda saber y conocer esta verdad. Entonces ya no haya juicio entre nosotros, sino oraciones de súplica y de agradecimiento por lo que Dios hace en sus vidas. Si usted está en una congregación donde el pastor está dando una doctrina, usted tiene que orar por su pastor y por la doctrina que va a enseñar, para que haya una medida de Cristo. ¿Y cuál, pastor, es el antídoto entonces para eso? Según de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo: procura, Timoteo, presentarte delante de Dios como obrero
aprobado, que maneja bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Viene de tiempos, Pablo lo sufría. El problema del legalismo es como la lepra. Antes de que el pedazo de piel se caiga, porque ese es el efecto y el resultado. Uno cree que el legalismo es así tan feo como cuando se cae la lepra, pero es más peligroso que eso, porque esa bacteria de la lepra lo que hace es que usted pierda la sensibilidad, ataca el sistema nervioso de tal manera que usted no siente, ya no siente, como el diabético, no siente. Si usted se cortó, si se está quemando, si hay una herida, no le avisa. Usted puede poner la mano en el fuego estando con lepra y no va a sentir dolor. Y así funciona el legalismo en nosotros. Como la lepra, antes de que nos caigamos por pedazos allá afuera, ya no sentimos dolor, nuestra conciencia está cauterizada. Y no porque corremos deseosos a hacer el mal, sino porque nuestra conciencia está cauterizada y no escucha la palabra de Dios porque está preparando alimentos, porque está preparando una cosa, porque está atendiendo el WhatsApp, porque tiene que vender algo, porque tiene que pagar el alquiler, porque viene preocupado, porque la dejó a la empleada en la casa y no sabe si le va a robar o no le va a robar, porque no le dio comida a los perros, porque no sabe si se dio la llave del gas, porque no sabe si la gotera se solucionó, si el grifo sigue goteando. Miles de cosas. Usted viene aquí y su mente está afuera y no oyendo a Dios. Y esa es una conciencia que lo cauteriza y no lo deja avanzar. Entonces usted deja de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vino y no sintió nada. Y búsqueda sentimientos y sensaciones. Déjeme decirle que los sentimientos son hermosos y son perfectos, pero nacen y afloran en la realidad cuando usted tiene contacto con el amado. Recuerde su primera vez con su esposo. Cada toque, cada pálpito, ¿verdad? O cada beso. Uy, se me puso la piel chinita y la Ana Carol está embarazada. Recuerde, ese es el deseo de estar con el amado, de llegar a tener intimidad. Y no estoy hablando corporalmente ni sexualmente, estoy hablando de una conversación. Su lugar seguro, ¿verdad? Mi esposo es mi lugar seguro. No, mi esposo es mi lugar seguro porque Cristo está en mi esposo y Cristo es mi lugar seguro. Entonces no tengo que estar levantando las manos al cielo esperando que Cristo me oiga, porque puedo hablar con mi esposo, que es la imagen de Cristo para mi vida ahora. Y mi esposo puede hablar conmigo porque también soy una medida de Cristo. Entonces ahí es mi lugar seguro, es la habitación que Dios está preparando. Le dijo, me voy porque tengo que preparar habitaciones, voy a preparar casa, voy a preparar morada para ustedes, pero les voy a dejar el Consolador. Esas moradas ahora somos cada uno de nosotros, donde Dios habita en nosotros. No es que Dios está parcelando el reino de los cielos como Century 21 y le va a dar su pedacito de lote en la calle Gracia, esquina Glorificación. No, esas moradas son ustedes. Esas son las moradas que Dios preparó de antemano, de antes de la fundación del mundo, para habitar en usted. Para que cuando el hermano tenga necesidad de Cristo, corra a los brazos de usted y de mí. Y pueda encontrar en nosotros una medida de amor de Cristo. No perfecta todavía, porque ninguno es perfecto. Oh, si nos analizaran, no daríamos la medida. Pero lo bueno es que Dios no mira lo que ve el hombre, ni lo que mira a los ojos del hombre. Cuando ungió al rey David, le llamó la atención Dios y le dijo al profeta Samuel, no mires lo grande ni lo hermoso de su parecer, porque yo no miro eso, yo miro el corazón. Póngase de pie en esta mañana, no lo voy a cansar más con esto. Como líderes necesitamos trabajar para que usted dependa menos de nosotros y más de Cristo. Como líderes, nuestra tarea es demostrar y dar testimonio de que debemos andar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Cuando estamos aquí, la libertad no es una opción secundaria del Evangelio. Cualquier requisito adicional es territorio que le estamos dando al enemigo para que se meta como anticristo, para oponerse a la vida con Cristo, a esa libertad que Dios nos dio. Amémonos los unos a los otros. Saludémonos con ósculos santos, dice Pablo, con amor fraternal. Fraterno, filial, de familia. Eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Una casa, un ejército, una familia, el cuerpo de Cristo. Levante conmigo una de sus manos si quiero orar por usted, para que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos del entendimiento y pueda darnos discernimiento, porque eso es lo que necesita la iglesia, discernir.
aceptar, escuchar y discernir una palabra para entonces saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere traer a mi vida. Hoy yo, Padre, en esta mañana te bendigo. Declaro, Señor, que tu palabra ha sido expuesta, Señor, en la mejor medida de lo que puedo hacerlo. Pero tu Espíritu, que es poderoso, Señor, hace que las mentes puedan recibir esta palabra y puedan entenderlo. Habla a cada corazón conforme a su necesidad. Haz un milagro, Señor, en cada vida para que ellos puedan recibir esta palabra y puedan encontrar la verdadera medida de libertad que es estar en ti, Señor. Que hemos sido liberados de la ley del pecado y ahora vivimos bajo la gracia, Señor. Esta gracia que nos impulsa a vivir como conviene, Señor. Esta gracia que nos ayuda a vivir, Señor, conforme a tu palabra. A que nos ayuda a no codiciar, Señor, lo que tiene el prójimo. Que me ayuda a codiciar, no la mujer del prójimo. Que me ayuda a amarte a ti. Que me ayuda a no pecar, a no levantar falso testimonio. Que me ayuda a honrar a mi padre y a mi madre. Que me ayuda a no robar, a no matar, a no decir necio ni fatuo a mi hermano, sino a preocuparme por sus necesidades y participar en una medida de bendición para su vida. Hoy yo bendigo cada familia, cada hogar representado, cada matrimonio, Señor, que está en un problema, transitando por ellos, que la medida de tu amor pueda obrar en cada uno de ellos, Señor, y pueda abrir con la luz de tu entendimiento el amor perfecto con el cual tú amaste a cada uno de ellos, para que puedan entonces retomar y en ti, Señor, resolver las dificultades, las aflicciones, las tribulaciones. Si hay un padre peleado con un hijo, Señor, que tú puedas poner y derramar una medida de amor y de gracia para que pueda cubrir los pecados, el daño, la aflicción, las palabras dañinas que se dijeron, Señor, y que afectaron el corazón de una persona. Ayúdenos, Señor, y denos de su Espíritu Santo para vencer, para salir victorioso, para poder entonces conocer con qué grande amor usted nos ama y en esa medida, Señor, no menos, amar también a nuestro prójimo. Te alabamos y te bendecimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, y la iglesia me regala un fuerte